Si estás viendo esto de noche, piénsalo 2 veces antes de seguir. Y si te gustan estas historias, suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar no es normal. Todo empezó con un sonido. No un golpe. No un susurro. Un respiro. Lento. Pesado. Como si alguien estuviera dentro de la habitación. Mateo abrió los ojos a las 3:12 de la mañana. No sabía por qué. Solo sintió algo. Ese tipo de sensación que no te deja dormir. Se quedó quieto. Escuchando. Silencio. Hasta que otra vez. Inhalar, exhalar. Se sentó en la cama. Miró alrededor. Nada. Su cuarto estaba igual. La ventana cerrada. La puerta también. Pero entonces. El sonido volvió. Más claro. Inhala, exhala. Y esta vez. Mateo supo de dónde venía. Del closet. Se quedó mirando la puerta. Cerrada. Inmóvil. No puede ser. Susurró. Intentando convencerse de que era su imaginación. Pero el sonido. Continuaba. Más lento. Más profundo. Como si algo. Durmiera ahí dentro. Mateo no se levantó. No esa noche. Solo se volvió a acostar. Tapándose hasta la cabeza. Intentando ignorarlo. Pero antes de cerrar los ojos. Lo escuchó una última vez. Más cerca. Exhala. Como si estuviera del otro lado de la puerta. Esperando. A la mañana siguiente. Todo parecía normal. Demasiado normal. El closet estaba cerrado. Como siempre. Mateo se acercó. Con cuidado. Y lo abrió. Nada. Ropa colgada. Cajas. Zapatos. Todo en su lugar. Fue un sueño. Se dijo. Pero algo. No cuadraba. La ropa. Estaba movida. No mucho. Pero lo suficiente. Como si alguien la hubiera empujado desde adentro. Mateo sintió un escalofrío. Pero decidió ignorarlo. Error. Porque esa misma noche volvió a despertar. 3:17 de la mañana. Y esta vez no fue solo el sonido. Fue la puerta. El closet. Se movía. No se abría. No se cerraba. Se movía. Como si algo empujara desde adentro. Lento. CRR. Mateo se quedó paralizado. Mirando. CRR. La madera vibraba ligeramente. Y entonces. El sonido. Más fuerte que antes. Inhala. Exhala. Como si eso estuviera más despierto. Mateo tomó su celular. Iluminó hacia el closet. La luz temblaba en su mano. Hola. Dijo. Silencio. Luego. La puerta se detuvo. El sonido también. Todo quedó en calma. Mateo respiró aliviado. Hasta que escuchó algo más. Un susurro. Desde dentro. Muy bajo. Casi como si no quisiera ser escuchado. Pero lo fue. Mateo. El corazón se le detuvo. Porque esa voz. Sabía su nombre. Y no era su voz. Mateo dejó caer el celular. La luz apuntó al suelo. Y en ese instante. La puerta del closet. Se abrió sola. Despacio. Creak. La oscuridad de adentro. Era más profunda que el resto del cuarto. No se veía nada. Pero el sonido. Seguía. Ahora. Justo en la entrada. Respirando.
Mateo no podía moverse. No podía gritar. Solo mirar. Y entonces, algo salió. No completamente. Solo una mano. Pálida. Larga. Con dedos demasiado delgados. Se apoyó en el marco. Y luego otra. Y el sonido. Se detuvo. ¿Por qué eso? Ya no estaba respirando. Estaba observando. Mateo cerró los ojos con fuerza. Cuando los volvió a abrir, no había nada. El closet estaba abierto, pero vacío. Completamente vacío. Ni ropa. Ni cajas. Nada. Como si nunca hubiera existido. Mateo se levantó lentamente. Temblando. Se acercó. Y miró dentro. Oscuridad total. Pero entonces, desde el fondo, algo susurró. Ahora, tú respiras por mí. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Porque esto, apenas empieza. Y te lo advierto. Esta noche, cuando escuches algo en tu closet, no lo abras. Si sigues aquí, ya sabes lo que viene y aún así no te fuiste. Suscríbete, porque esto ya no es solo una historia, esto se está volviendo algo más. Mateo no cerró el closet esa noche. No podía. Se quedó sentado en la cama, mirando esa oscuridad que ahora parecía más profunda que antes. Como si no fuera un simple espacio. Como si fuera un hueco. Un lugar que no debía existir. El cuarto estaba en silencio. Pero no era un silencio normal. Era un silencio pesado. Como cuando alguien está contigo, pero no lo ves. Pasaron minutos. Tal vez horas. Mateo ya no sabía. Hasta que ocurrió. El aire cambió. Se volvió frío. Muy frío. Y entonces, el sonido volvió. Pero no desde el closet. Desde su propia respiración. Inhala, exhala. Mateo se quedó helado. Porque no era su ritmo. No era su forma de respirar. Era más lento. Más profundo. Más pesado. Intentó controlar su respiración. Pero no podía. Su pecho se movía, sin su permiso. Inhala, exhala. Y cada vez se sentía más fuerte. Más presente. No. Susurró. Pero su voz salió, débil. Como si algo la estuviera usando. Y entonces, el closet reaccionó. La puerta empezó a moverse otra vez. Pero ahora, más rápido. CRR. 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 Golpeando contra el marco. Como si algo desde adentro estuviera desesperado por salir. Mateo se levantó de golpe. Retrocedió. Pero el sonido no paraba. La puerta se abrió completamente. Y esta vez, no estaba vacío. Algo estaba ahí. No se veía bien. Era una figura. Deforme. Alta. Demasiado delgada. Encorvada. Como si no pudiera sostenerse bien. Y lo peor. Era su pecho. Subía. Bajaba. Respirando. Exactamente al mismo ritmo. ¿Qué, Mateo? Si esto te está dejando incómodo, suscríbete, porque lo que viene es peor. Mateo no podía moverse. No podía gritar. La figura dio un paso. Luego otro. Sus movimientos eran lentos. Pero seguros. Como si ya supiera que no había escape. Mateo retrocedió. Pero sintió algo detrás. La pared. Ya no podía ir más atrás. La cosa se detuvo frente a él. Tan cerca que podía sentir su aliento. Frío.
podrido. Y entonces levantó la cabeza. Mateo pudo ver su rostro. O lo que quedaba de él. No tenía ojos. Solo huecos oscuros. Pero aún así, lo estaba mirando. Y cuando habló, Mateo sintió que su mente se rompía. Porque la voz era la suya. Te encontré. Mateo negó con la cabeza. No, no eres yo. La cosa inclinó la cabeza. Y respondió. Todavía no. Y en ese momento, hizo algo peor. Extendió su mano. Y tocó el pecho de Mateo. Justo donde estaba su corazón. Frío. Pesado. Y de pronto, Mateo dejó de respirar. No porque quisiera. Porque no podía. La cosa. Inhaló profundamente. Y el pecho de Mateo. También. Como si compartieran el mismo aire. Como si ya no fueran dos. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, porque esto ya no tiene vuelta atrás. Mateo cayó al suelo, intentando recuperar el aire. Pero la cosa no se movió. Solo lo miraba. Respirando por él. Controlándolo. Y entonces dijo algo que lo destruyó por completo. Cada noche, un poco más. Mateo comenzó a entender. Eso no quería salir de golpe. No. Quería reemplazarlo. Poco a poco. Respiración por respiración. Hasta que él dejara de ser él. Y lo peor es que ya había empezado. Esa noche, Mateo no volvió a dormir. Pero tampoco volvió a respirar, como antes. Porque cada vez que intentaba hacerlo, sentía que algo más lo hacía primero. Y el closet ya no se cerró. Porque ya no lo necesitaba. Porque ahora, eso ya estaba afuera. Y cada noche se acercaba más. No para asustarlo, para convertirse en él. Y cuando eso pase, nadie lo va a notar. Excepto por algo. La respiración. Siempre. Ligeramente diferente. Más lenta. Más pesada. Como si no fuera humana. Si sigues aquí, suscríbete, porque lo peor todavía no pasa. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Algo de esta historia te está haciendo quedarte. Y eso mismo le pasó a Mateo. Antes de continuar, suscríbete. Porque este es el final y no todos están listos para escucharlo. Mateo ya no reconocía su propia respiración. Ese fue el primer cambio. Pequeño. Casi imperceptible. Pero constante. Durante el día, todo parecía normal. Podía hablar. Caminar. Actuar como siempre. Pero en el silencio. Cuando nadie lo veía. Cuando se quedaba solo. Ahí era cuando lo notaba. Su pecho se movía. Antes de que él quisiera. Inhala. Un segundo después. Él intentaba seguir el ritmo. Pero ya no era suyo. Era de eso. La segunda noche. No intentó dormir. Se sentó en su cama. Mirando el closet. Abierto. Oscuro. Esperando. No tuvo que esperar mucho. A las 3 a.m. El aire cambió otra vez. Más frío. Más denso. Y entonces. Lo vio. La figura. Ya no estaba completamente dentro del closet. Ahora. Estaba afuera. Sentada en el suelo. Frente a él. Respirando. Ese mismo ritmo. Ese mismo sonido. Pero ahora. Más fuerte. Más claro. Como si estuviera más completa.
Mateo no habló. No gritó. No hizo nada. Porque entendía algo. Cada vez que reaccionaba, eso avanzaba más. Así que solo miró. ¿Y la cosa? Respondió. Levantó lentamente la cabeza. Y aunque no tenía ojos, Mateo supo que lo estaba viendo. Y entonces sonrió. Una sonrisa imposible. Demasiado amplia. Demasiado abierta. Ya casi. La voz ya no sonaba distante. Sonaba igual a la de Mateo. Eso fue lo que lo rompió. ¿Qué quieres?, preguntó con la poca voz que le quedaba. La cosa no respondió de inmediato. Solo se levantó. Lentamente. Su cuerpo crujía. Como si no estuviera hecho para moverse así. Y dio un paso. Luego otro. Hasta quedar justo frente a la cama. Tan cerca que Mateo podía sentir el frío saliendo de su cuerpo. Respirar, dijo. Mateo frunció el ceño. ¿No entiendes? La cosa inclinó la cabeza. Y entonces hizo algo que nunca antes había hecho. Se acercó aún más. Y puso su frente contra la de Mateo. En ese instante, todo se detuvo. El sonido. El aire. El tiempo. Y Mateo dejó de sentir su cuerpo. Cayó en la oscuridad. Pero no estaba solo. Estaba en un lugar. Sin paredes. Sin luz. Sin nada. Excepto ese sonido. Respiración. Por todos lados. Miles. Miles de respiraciones. Lentas. Pesadas. Y entonces las vio. Siluetas. Personas. De pie. Inmóviles. Respirando. Pero no por sí mismas. Algo más. Las estaba respirando. Todas al mismo ritmo. Como si fueran parte de algo. Una sola cosa. Mateo intentó moverse. No pudo. Intentó gritar. Pero no tenía aire. Y entonces la voz volvió. Desde todas partes. No eres el primero. Las siluetas se movieron ligeramente. Como si lo escucharan. ¿Ni serás el último? Mateo sintió algo en su pecho. Presión. Dolor. Y entonces algo entró. No físicamente. Pero lo sintió. Como si algo llenara el espacio dentro de él. Y en ese momento entendió todo. El closet no era un lugar. Era una entrada. Y eso. No vivía ahí. Entraba por ahí. Para buscar respiraciones. Personas. Cuerpos. Mateo abrió los ojos. Estaba de vuelta en su cuarto. En su cama. Acostado. Todo en silencio. Todo normal. Demasiado normal. Se sentó lentamente. Respiró. Y esta vez sí sintió que era él. Por un segundo. Todo parecía haber terminado. Se levantó. Caminó hacia el espejo. Y se miró. Era él. Completamente normal. Parpadeó. Sonrió ligeramente. Aliviado. Ya pasó. Susurró. Pero entonces el reflejo no dejó de sonreír. Mateo bajó la sonrisa. Pero el reflejo no. Y entonces el reflejo inhaló. Muy profundo. Y Mateo. No. El reflejo exhaló. Y Mateo. Tampoco. Se quedó congelado. Porque entendió. Demasiado tarde.
Él ya no respiraba. Solo. Seguía el movimiento. El reflejo. Se acercó al espejo. Y susurró. Ahora, yo vivo aquí. La superficie del espejo tembló. Como si fuera agua. Y lentamente. Algo empezó a salir. La misma figura. Pero ahora. Completa. Más sólida. Más real. Salió del espejo. Y se quedó frente a él. Mateo no podía moverse. No podía gritar. Nada. La cosa. Lo miró. Y por primera vez. Abrió la boca. Negra. Vacía. Y dijo. Respira. Mateo intentó hacerlo. Pero no pudo. Porque ya no había nada. Y en ese momento. Cayó. Su cuerpo. Simplemente. Se desplomó. Silencio. A la mañana siguiente. La casa estaba en calma. Mateo estaba de pie frente al espejo. Peinándose. Acomodándose la ropa. Normal. Demasiado normal. Su mamá pasó por el pasillo. ¿Ya te despertaste? Mateo giró. Sonrió. Y respondió. Sí. Pero su voz era un poco más lenta. Más profunda. Más vacía. Ella no notó nada. Se fue. Mateo volvió al espejo. Y respiró. Lento. Pesado. Exactamente igual que esa cosa. Y entonces miró hacia el closet, que seguía abierto. Oscuro. Esperando. Y dentro. Se escuchó algo. Un nuevo respiro. Diferente. Más débil. Como si alguien más acabara de llegar. Si estás viendo esto y tienes un closet en tu cuarto, escucha esta noche. Si oyes respiración, no lo abras. Porque puede que no esté vacío. Y si alguna vez sientes que tu respiración no es tuya, ya es demasiado tarde. Suscríbete. Porque hay cosas que no deberían salir. Pero ya salieron. Buenas noches.